acá, voy viendo. Muy bien. Vamos a conversar hoy día. Vamos a presentar a Humberto Almonacid. Ya hemos conversado bastante, ¿verdad? Ya sabemos las sesiones de coach, que es escritor, nos habló de su libro, de cómo es eficientar los tiempos, ¿verdad? Cómo poder ser más productivo, pero siempre con la mirada también del bienestar y del autocuidado, que nunca hay que olvidar y por qué es tan importante. Entonces, como ya hemos conversado harto, mi introducción va a ser bien breve, así que voy a dejar a Humberto. Sí les recuerdo que las preguntas las pueden hacer por el chat o levantar la mano. Yo también voy a estar atenta, por supuesto, a darles ese espacio. Y la idea es sí tomarnos como bien breve para no extender el tiempo ya considerado de la charla. Así es que comencemos con nuestra primera sesión, la primera de 4 sesiones, ¿verdad? De estas sesiones de coach que vamos a tener. Justamente el coach yo creo que nos habla a todos de eso, ¿verdad? De cómo ser mejores profesionales, cómo hacer mejor nuestro trabajo y también de que vaya de la mano con cuidarnos, con ser mejores personas. Así es que, Genial. Humberto, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, les doy la bienvenida, ahora oficial, a esta primera charla relacionada con la gestión del tiempo, pero de forma consciente. Vamos a partir con esta sesión donde vamos a hablar de productividad consciente, que es la nueva mirada de gestión del tiempo. O sea, es algo que nos viene a rescatar, la verdad, de los últimos años, desde que partió la revolución industrial, se empieza a crear un paradigma asociado a la productividad personal. El gran problema es que, dado los últimos inconvenientes, el desarrollo tecnológico y múltiples variables, esto se ha ido modificando. Entonces, la productividad necesitaba una actualización. Entonces, los conceptos de productividad tradicional que están vigentes hoy en día, o sea, no necesariamente se tienen que eliminar para darle paso a la productividad consciente, sino que se tienen que complementar. O sea, como todo modelo, cuando ya no es útil, o sea, lo primero que uno hace, bueno, y ahí está, como les decía, un poco relacionado a mi pasado de la ingeniería y de haber trabajado en la industria, es hacer una revisión si es que nosotros podemos hacer una actualización o un upgrade del sistema. Si es que no es posible, ya viene, se declara obsoleto y viene un cambio. Entonces, en este sentido, cuando me pasó todo lo que les comentaba al principio, esto de la parálisis facial, estaba reventado en la industria, me había divorciado, había fallecido mi hermano, entonces empiezo a hacer una revisión de todo lo que yo había aprendido acerca de productividad, y la verdad es que me di cuenta que había estado como persiguiendo, hay un dicho que dice Confucio, que dice: la persona que persigue a dos conejos no toma ninguno, no pesca ninguno, no caza ninguno. Entonces yo sentía como que había estado persiguiendo conejos y no había logrado nada de resultado, porque finalmente, cuando estaba en mi casa ahí cuestionándome el tema de la parálisis facial, yo decía: todo lo que hice en los últimos años, desde el punto de vista laboral, no vale nada si es que yo no me recupero. Y hay muchas personas que les pasa, no sé, de repente tienen un accidente cerebrovasculares y quedan con la mitad del cuerpo paralizada para siempre y tienen secuelas relacionadas con eso. Y los 20 años o los 25 años de trabajo no les sirvieron de nada. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad lo que uno tiene que hacer es generar resultados, pero que sean resultados de forma sustentable. O sea, pensando en que somos seres humanos y en promedio, según la esperanza de vida en Chile, nosotros tenemos que durar hasta los 82 años. Entonces aquí viene la gran primera pregunta relacionada con este tema de la productividad consciente. O sea, ¿cómo me veo yo cuando llegue a los 82 años? Y ahí es donde empiezan algunas preguntas. ¿Cómo es mi estilo de alimentación? ¿Cómo es el movimiento que realizo, o sea, relacionado al ejercicio que hago semanal? O sea, imagínense que hay un problema en los adultos mayores acá en Chile, que la mayoría no son autovalentes. O sea, como no hicieron ejercicio antes, muchas personas están postradas o bien tienen dificultades para la movilidad. Y ahí es donde muchas veces también vienen los accidentes, ¿cierto? Las fracturas,
producto de esta falta de movilidad, hay personas que ni siquiera se pueden abrochar los zapatos. Entonces, aquí es donde empieza esta primera pregunta, o sea, que les hago yo. O sea, ¿qué tan autovalente me gustaría ser cuando sea adulto mayor? O sea, y eso es 82 años más o menos en promedio. Ahora, si fuera más, espectacular. Pero esa es la esperanza de vida acá en Chile. Y lo otro es preguntarnos, o sea, ¿qué estamos haciendo también para poder generar vínculos que sean vínculos de calidad? Porque hay un estudio de Harvard que está relacionado a la felicidad. Bueno, y todo esto, el segundo libro que escribí se llama Felizofía, ¿eh? O sea, el primero es de optimización de tiempo y el segundo es de felicidad. Entonces, dentro de ese libro aparece algunos datos de este estudio que hizo Harvard, que lleva más de 80 años realizándose, donde descubrieron que lo más importante para ser felices no es el dinero, no es el éxito que logramos a través de los cargos o de las asignaciones laborales, sino que lo que más produce felicidad cuando uno ya es mayor son los vínculos que generamos, nuestros vínculos, nuestro entorno, las personas con las que compartimos. Entonces, esas son dos preguntas, o sea, ¿qué tan autovalente me gustaría ser o podría llegar a ser a los 82 años y cuáles son los vínculos que voy a tener a esa edad? Y como decía Yanni, bueno, hay directores, hay gerentes, hay jefaturas, y en este trayecto, en esta travesía que he hecho en los últimos años, he conocido muchas personas que se están jubilando, o sea, tienen entre 60 y 65 años, sean hombres o mujeres, y una de los grandes, de las cosas que se arrepienten es de no haber cultivado vínculos, porque a veces hay personas que se están jubilando exitosas desde el punto de vista profesional, 60, 65 años, pero no tienen familia, sus hijos están lejos, no tienen comunicación con ellos, ya están manifestando problemas. El otro día conocí a un gerente, bueno, voy a mantener la privacidad, pero era una persona exitosa a nivel de retail, pero lamentablemente, producto del estrés, había sufrido un desprendimiento de retina, así que tenía problemas que había perdido la vista en un ojo y estaba a un 50% en el otro ojo, producto del estrés, desprendimiento de retina, que es también un efecto. Entonces, él decía que de nada le valía, o sea, él daría todo el éxito, todo el éxito que había obtenido en el retail solamente por conservar su vista, porque cuando la empezó a perder, se dio cuenta de que no había disfrutado los viajes que había realizado, que le gustaría, por ejemplo, yo le hablaba de la observación de aves, y era una de las cosas que le hubiese gustado hacer en algún minuto, o sea, él decía que ya no, como que ya no lo podía realizar, porque apenas él lidiaba para poder transitar dentro de su casa. Entonces, esas son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos para empezar a valorar realmente el tiempo que tenemos disponible hoy en día, que digamos que va a ser nuestro mayor activo, y me gustaría que después de esta charla entendamos que es así, o sea, nuestro mayor activo es el tiempo y también el bien potencial que tenemos, porque hay un dicho que dice, Buda dice, la gente cree que tiene tiempo, pero en realidad no tiene tiempo, y otra frase que digo yo, que si no tienes tiempo no tienes nada. O sea, tú puedes tener éxito, pero si no tienes tiempo para disfrutar, en realidad no tienes nada. Cuando la gente dice, no, no sé, cuando ustedes hacen los trekking o las salidas y alguien dice, no, este fin de semana no tengo tiempo, que tengo que trabajar, y ahí está el principio de cronopobreza presente. Entonces ahí lo ideal es que uno tenga tiempo de trabajar, de generar resultados, de salir a hacer trekking, de compartir con los amigos, de compartir con la familia, de compartir con uno mismo también, o sea, darnos espacios ahí para poder reflexionar en soledad, ¿cierto? Disfrutar de un café o de repente disfrutar, no sé, de una rica comida. Bueno, ahí está un poco el hecho del mindful eating también, que está muy presente, o sea, de conectarnos con los sabores. Yo, antes de meterme al mundo del café, debo declarar aquí que tenía las papilas gustativas totalmente dormidas. O sea, yo comía por inercia y más encima trataba de comer rápido para producir. Entonces, cuando entro al mundo del café, empieza este tema de las características organolépticas, de la experiencia sensorial, ¿cierto? De sentir el aroma, bueno, el aroma es el café cuando está con agua y la fragancia es cuando el café está recién molido. Entonces empiezo a descubrir un mundo nuevo. Y ¿saben qué? El café
me volvió a activar las papilas gustativas. Entonces ahora, porque se usa para maridaje, el café al igual que el vino se usa para maridaje, y empiezo a descubrir los sabores, los sabores que son, no sé, por los distintos tipos de amargores que hay, los dulces, los ácidos y todas esas cosas, y se abre un mundo nuevo. O sea, de hecho, no sé, también me volvió a generar una pasión por cocinar. Entonces ahora trato de generar el tiempo para cocinar, para comer tranquilo, para producir, ¿cierto? Para tener reuniones, bueno, ahí ya entrando un poco al área chica, el tema de las reuniones que nos quita mucho tiempo, hacer los ciclos de desconexión-conexión. No sé si ustedes supieron, pero el MIT hizo un estudio respecto a las reuniones durante la pandemia. Entonces, le pidieron a varias organizaciones, como 1.500 organizaciones, que decidieran dejar días libres de reuniones para ver qué pasaba con la productividad. Y todas las organizaciones, que independiente de que hayan dejado entre 1 a 5 días libres de reuniones, todas tuvieron mejoras sustanciales en la productividad y la reducción del estrés. Entonces, a veces estamos metidos en una reunión, bueno, a mí me pasaba mucho antes, y yo decía, chuta, ¿por qué me podrían haber mandado un correo, pero estoy conectado aquí en esta reunión? O sea, y estoy poniendo atención, tratando de entender por qué estoy aquí. Y a lo mejor mi participación era de 5 minutos en esa reunión porque me preguntaban, oye Humberto, ¿y cómo vamos con esto? No, todo bien, ya. Y tenía que ver la reunión completa, eso me pasaba en la industria. ¿Y dónde estaba el valor? El valor estaba en el trabajo que yo realizaba. Aquí está. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que también tener en consideración, que vamos a ir revisando en estas 4 charlas. Bueno, aquí ya pasamos un poco. Miren, les voy a mostrar. Ya, el libro Optimization es este, que está acá. Que todo esto, si lo tratan de encontrar acá en Chile, va a ser medio complicado porque durante la pandemia se empezó a vender muy bien en México. Y si lo buscan, lo pueden encontrar en Busca Libre, pero está súper caro. O sea, la recomendación, si ustedes quisieran adquirir Optimization, pueden esperar como un mes y medio más y vamos a tener copias disponibles nosotros y lo vamos a vender al valor normal que se vendía antiguamente, que eran entre 18 y 20 mil pesos, ahora cuesta 39.510, fue el último valor que tenía en Busca Libre. ¿Y por qué? Porque se está vendiendo bastante en México y en, bueno, República Dominicana, Argentina y otros países. De hecho, me escribe más gente de afuera que de acá de Chile para ver el modelo, para ¿Cómo trabajar. hay que dar a la espera? ¿Ah? ¿Cómo hay que dar a la espera? Nos avisas cuando ya lo Sí, podamos ir acá en Chile. sí, justamente, sí, sí. Y se puso tan escaso que cada vez que yo pido libros me dicen, no, Buscalibro nos pidió 50. Y así que tenemos ahí en la cola de producción esos libros a la editorial RI. Entonces, cuando yo tenga los libros, yo creo que va a ser de aquí a antes de que terminemos la última sesión. Entonces, los que quieran adquirirlo lo pueden comprar directamente con nosotros, que ahora Personas Efectivas también es editorial. O sea, nosotros nos dedicamos a publicar libros debido a estos problemas que hemos tenido de suministro. Bueno, ustedes saben muy bien el tema de la logística, ¿cierto? De tener la oferta disponible. Así que este es el modelo, bueno, que está asociado a este libro. Es una estrategia de productividad que se basa en lo que está ahí el centro, son las 3 dimensiones de la productividad. Las 3 dimensiones de la productividad, tenemos los elementos de la gestión del tiempo que están ahí. Bueno, uno ve un mapa, una brújula y un reloj. Y abajito, como un diagrama de flujo, están los 6 hábitos de la eficacia personal. O sea, son las 3 dimensiones de la productividad, los 3 elementos de la gestión del tiempo y los 6 hábitos de la eficacia personal. Entonces, este modelo nace de lo siguiente, o sea, yo quería tener algo visible, porque mi mente ingeniero visual quería tener algo como para poder seguir, así como, oye, yo quiero mejorar la gestión de mi tiempo, ¿por dónde parto? Porque cuando empiezo a hacer este estudio y a recopilar información, lo que descubro es que hay muchos tips y recomendaciones de cómo gestionar tu tiempo, pero no existe un modelo bien definido. El más cercano es uno que se llama GTD, que es de un señor que se llama David Allen, es un libro que se llama Getting Things Done. Y tiene una estructura, pero yo necesitaba una estructura. Por ejemplo, generalmente cuando hacemos los diagnósticos de productividad, partimos viendo si es necesario que el cliente o el coachee
inicie con una revisión de los elementos de la gestión del tiempo, en este caso sería un coaching de productividad, o inicie con las dimensiones de la productividad, y ahí ya estamos hablando de una asesoría, para poder contrarrestar los efectos. O sea, dependiendo del nivel de problema que tenga, se realiza ese proceso. Bueno, y los hábitos de la eficacia personal es lo que nos van a ayudar en el día a día, en la gestión diaria. Ahí, bueno, sumamos un poco las herramientas como un planificador, tenemos un planner especial que está basado en varias herramientas, y también el uso de las herramientas Kanban, que serían las metodologías ágiles, el Kanban Board, y también el método Scrum. Entonces a veces hacemos una mezcla ahí entre el Scrumban. Entonces es bien entretenido porque la idea de este modelo es que sea flexible y se adapte a tu vida, no que tú te adaptes al modelo, porque generalmente pasa eso. O sea, nosotros nos hacemos esclavos de la agenda, nos hacemos esclavos no sé, del sistema, y eso es lo que nos termina pasando la cuenta. Entonces la gente empieza a perseguir actividades o tratar de ganar tiempo de alguna manera. Y eso es lo que no debería ser, porque la vida no tiene que ser forzada, la vida tiene que ser fluida. Y es lo que nosotros planteamos, en realidad yo planteé como hipótesis. Miren, esto tiene que ver mucho con las organizaciones, ¿eh? Y también influye a nivel personal. Entonces vean ustedes cómo la eficacia personal en las organizaciones va a influir en la productividad departamental. O sea, por ejemplo, yo trabajaba en un área de mantenimiento, entonces si yo no era efectivo, si yo no tenía buen rendimiento personal, eso iba a afectar a la productividad del departamento de mantenimiento de la planta Cabrero en Maciza. La productividad departamental impactaba la productividad global, o sea, a la productividad de la planta, en este caso, o de la empresa. Si, bueno, sí, imagínense el impacto. O sea, si yo no era productivo, mi departamento no era productivo, la planta no era productiva, la empresa no era productiva, y eso hacía que el rendimiento global, y aquí hablamos de indicadores económicos, si todas las empresas forestales, bueno, que tenían el mismo sistema que utilizaba yo, no eran productivas, entonces el indicador económico del rubro o del área tampoco era adecuado. Y si ese indicador económico de rubro, de área, no era adecuado, entonces el Producto Interno Bruto del país no es el adecuado. O sea, es ahí, esa es la hipótesis que planteo, que si nosotros mejoramos el uso de nuestro tiempo o la gestión de nuestro tiempo, vamos a aportar un granito de arena a mejorar el Producto Interno Bruto de nuestro país. Y ahí es donde empieza el cuestionamiento, porque todo el mundo trata de hacer algo respecto a temas de eficacia personal o gestión del tiempo. O sea, todos tenemos iniciativas, queremos ser más productivos, y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, las diferencias que existen a nivel estadístico. Entonces, aquí están los datos de la OCDE del 2020, y podemos ver que Chile es uno de los países que más trabaja. Nosotros estamos, o sea, cuando hacen las estadísticas de los 43 países del OCDE, o a veces baja 37 cuando se hacen los análisis, nosotros siempre estamos en el segundo lugar, pero de atrás para adelante, de horas trabajadas. O sea, somos un país que trabaja mucho, en comparación con el promedio del OCDE. Bueno, en general es aproximadamente un 12%. Pero cuando vemos la productividad, o sea, vemos ahí, en la productividad se mide en dólares del Producto Interno Bruto por hora, el GDP por hora, o PIB por hora. Y la OCDE genera $54 por hora trabajada, el promedio del OCDE. Y Chile, para el dato del 2020, generaba $30 por hora trabajada. Eso quiere decir que nosotros somos un 45% menos productivos que el promedio del OCDE. Entonces, la conclusión es que Chile trabaja mucho y produce poco. Entonces, cuando digo esto, uno dice, en realidad sí, yo también en mi vida personal como que siento que trabajo un montón, pero no obtengo los resultados que me gustaría obtener. Y eso es una verdad a nivel latinoamericano. Entonces, si vemos el ranking de productividad, bueno, durante todos estos años a todo esto he estado estudiando Japón, he estado estudiando el milagro escandinavo, entonces veo cuáles son las diferencias también en la Unión Europea, Estados Unidos, cómo ha ido mejorando también, después de haber tenido hartos problemas. Y aquí está el ranking de los 10 países más productivos, considerando el promedio de horas trabajadas, donde están las horas trabajadas, bueno, aquí se incluyen las horas part-time también, por eso están bajitos. Y vemos el comparativo con Chile. Ahí están los productos internos brutos, ¿cierto? Están los índices de productividad. Entonces, el país más productivo del mundo desde el punto de vista del PIB por hora es Irlanda.
que genera, por cada hora trabajada en Irlanda se generan $120. $120. Y acá en Chile, por cada hora que nosotros trabajamos, generamos $30. O sea, estamos lejísimos, ¿cierto? De ese nivel de productividad. Entonces, esto más que nada lo muestro para que entendamos la realidad de nuestro país desde el punto de vista de la productividad tradicional, porque eso es como por donde yo partí, como entender bien qué influye en la productividad, primero, qué es lo que es la productividad, cómo se mide. Entonces, la productividad se mide en dinero, ¿se dan cuenta? O sea, ese es el enfoque, pero no tiene en vista la dimensión humana, la dimensión del bienestar, porque estos indicadores de productividad no nos dicen cuántas personas se vieron afectadas en el proceso, o sea, cuántas personas están con licencias médicas, por cuadro de estrés, cuadro crónico, cómo está el consumo. Por ejemplo, cuando empezamos a analizar eso, nos dimos cuenta que Finlandia, Suecia, ¿cierto? El milagro escandinavo, a pesar de ser muy productivos y también ostentar los niveles de felicidad más altos del mundo, son de los países que más antidepresivos consumen. Entonces, tiene muchas iniciativas relacionadas al control del estrés y a la mejora de la calidad de vida, pero también descubrimos que el indicador de felicidad se basa en el Producto Interno Bruto. O sea, ahí estamos hablando de algo que se llama economía de la felicidad. O sea, sí o sí, un país que es productivo y que tiene un buen Producto Interno Bruto va a ser de los más felices, porque la única diferencia en ese sentido que genera un cambio es una pregunta. Entonces le preguntan a la gente, ¿se considera usted feliz? Y esa es la pregunta fundamental que determina los niveles de felicidad. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la felicidad está muy arraigada o muy relacionada al concepto de riqueza. Entonces tenemos que empezar a analizar más profundamente eso, o sea, porque de acuerdo también a los estudios que han realizado, el dinero no hace la felicidad, o sea, la hace hasta cierto punto, pero llega un momento en que tú puedes ganar mucho más dinero, pero no vas a ser más feliz, incluso dicen que te va a generar más estrés. Entonces, ese, bueno, también es un concepto muy personal, ¿eh? A todo esto, pero es entender de que todo lo que nosotros vemos relacionado con nuestra gestión del tiempo y nuestra felicidad siempre está orientado a la retribución económica. Entonces, estamos dejando de lado, como les decía, la autovalencia, el hecho de, no sé, llegar a viejito, que podamos a movernos, hacer ejercicio, salir a caminar, y lo otro tiene que ver con las relaciones, con los vínculos. O sea, es algo que queda totalmente fuera. ¿Por qué? Porque se dice que somos exitosos si tenemos éxito económico. O sea, si tenemos eh, cumplir nuestras metas económicas. Entonces, aquí es donde viene el gran cambio, donde aparecen las actividades críticas relacionadas a la productividad consciente y a la productividad tradicional. O sea, en este estudio dije, ya, ¿qué es lo que determina la productividad tradicional? Y esos son los últimos 40 años más o menos de la gestión del tiempo. Un análisis que va como de los años 70 hasta más o menos el 2010. Entonces nos dimos cuenta que el santo grial, como dice Yves Marieux, el santo grial de la productividad se basa en clarificar procesos, en medir, ¿cierto? En establecer indicadores y establecer las rutas de rendición de cuentas, o sea, establecer cuáles son las responsabilidades. ¿Ya? Entonces, clarificar procesos, ahí para que lo tengan más o menos. Clarificamos los procesos, ¿cierto? Hacemos diagramas de flujo, establecemos procedimientos, hacemos instructivos, que esto es lo que uno ve en la industria o en las empresas cuando quieren mejorar el rendimiento. Luego, establecer los KPI, ¿cierto? Diseñamos KPI para empezar a generar control y con ese control nosotros vamos a tener información y en base a esa información vamos a ir haciendo mejoras. Y finalmente, definir cuáles son las rutas de rendición de cuentas. O sea, quién es responsable por ese KPI, quién es responsable por este equipo. Entonces, es una forma de mejorar el rendimiento y la productividad. Serían como estas actividades críticas. Pero dejamos de lado las actividades que van detrás de estas otras actividades y que están relacionadas a la productividad consciente, y que serían cómo organizamos el trabajo, cómo se organiza, ¿cierto? Cómo nosotros revisamos cuáles son las actividades que tenemos que cumplir, cómo las priorizamos, que sería el enfoque, ¿cierto? Cómo priorizamos o cómo agregamos valor, y finalmente cómo nos motivamos para cumplir con estas actividades, porque
A veces hay personas que son súper buenas por organizar, tienen la agenda espectacularmente bien distribuida, saben exactamente cuáles son los puntos importantes de la semana o del día que tienen que cumplir, pero no tienen energía o no tienen las ganas de hacer ese programa. ¿Por qué? Porque a veces nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que nos apasiona. O las empresas no han invertido en motivación para sus colaboradores. Porque hay personas que entran, oye, todo el mundo, hay personas, yo conozco personas que entran a una empresa y es como que están súper apasionadas con lo que hacen, pero el sistema que está mal diseñado, o sea, no está clarificado, no hay KPI, están mal definidas las rutas de rendición de cuentas, hacen de que la persona pierda la pasión, que pierda esa motivación en el tiempo, y ahí es donde se genera el síndrome del burnout, cuando uno entra en la rutina, en hacer lo mismo, en tener que lidiar con inconsistencias, que de repente no están las condiciones para poder desarrollar una actividad, que hay reclamos de clientes, que hay mala energía y un montón de cosas, y eso termina, ¿por qué? Termina afectando nuestra motivación. Y al punto de que necesitamos ayuda profesional. O sea, hay personas que están yendo al psicólogo, bueno, yo creo que ustedes saben que los psicólogos casi no tienen horas disponibles hoy en día, y el psiquiatra tampoco. Entonces hay mucho ausentismo debido a problemas de estrés, síndrome del burnout y cuadros ansiosos. O sea, es como lo que hemos visto también que aumentó. Antes de la pandemia, Chile tenía un promedio de 11%. El 11% de la población estaba diagnosticada, aproximadamente, 11%. Y después de la pandemia, ahora estamos llegando a niveles de 35, 40% de personas, imagínense, entre el 35 y el 40% de la fuerza laboral en Chile está diagnosticada con algún cuadro de estrés, de ansiedad o de burnout. O sea, es impresionante. Y lo que es más impresionante todavía, sí, es un dato muy, 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 muy duro, y el otro día veía unas estadísticas del personal de salud. El 80% de las personas del personal de salud ha admitido que ha tenido algún tipo de cuadro de estrés o ansioso o de burnout. O sea, hay personas que están diagnosticadas, y eso es lo que nos llamaba la atención. Antes de la pandemia yo hablaba con mis amigos que eran psicólogos, y ellos me decían, no, las estadísticas son, o sea, son medias mentirosas, porque hay un 11% diagnosticado, pero hay un montón de gente, un gran porcentaje de gente que se automedica y que tiene problemas pero no pide ayuda profesional. Porque tenemos que considerar que no es algo, enfermarse en Chile no es tan barato. Y si tú tienes un cuadro de estrés o un cuadro ansioso, tienes que ir por lo menos 4 veces al psicólogo al mes, ¿cierto? Una sesión a la semana, más una sesión al psiquiatra, más los medicamentos. O sea, hay personas que no tienen el alcance, o sea, no tienen el poder adquisitivo para poder llevar a cabo un tratamiento. Y eso significa que tienen que seguir trabajando bajo estas condiciones y afectando el rendimiento personal, afectando las relaciones personales y también afectando el rendimiento de la empresa o de la unidad o del departamento. Entonces, si partimos por estas actividades críticas y nosotros nos enfocamos solamente en las 3 de la productividad tradicional, ya estaríamos con un problema, porque la dinámica de trabajo actual es más acelerada que antes. O sea, de hecho, no sé, pues antes de pandemia era rápida, después de pandemia ahora es como más rápida porque hay menos gente haciendo el mismo trabajo. O sea, lo que permitió la pandemia también fue reducir las planillas. Se han modificado los métodos de comunicación, ahora estamos conectados a través de Zoom. Antiguamente era impensado que hubiésemos estado conversando en Zoom. O sea, hubiésemos tenido que hacer una charla en Santiago, se hubiesen tenido que inscribir, hubiesen tenido que, si la charla era a las 10 de la mañana, hubiesen tenido que salir como a las 9 de la mañana, con suerte, ¿cierto? Bueno, era sábado, así que se podía considerar una hora de traslado. Llegar, ¿cierto? Bueno, había mucho pérdida de tiempo en traslado. O sea, tiene beneficios, pero también tiene sus contras, porque reduce el nivel de conexión que tenemos a nivel personal. Entonces aquí tenemos actividades críticas. Por un lado, la productividad tradicional, por el otro lado tenemos la productividad consciente, y aquí es donde vamos a ver el cambio de enfoque. O sea, cuando ya revisé más en profundidad todavía, me doy cuenta que la productividad tradicional se enfoca mucho en la priorización, ¿cierto? O sea, cuando hablamos esto de enfoque, la productividad tradicional prioriza actividades, se enfoca mucho en ejecutar y cumplir. O sea, es como
es como ir corriendo, correr la carrera sin parar. Es como, ¿cumpliste? Sí, no, todavía no cumplo, sigue corriendo. Y es como vertiginoso. Y finalmente, el otro enfoque es en optimización de recursos. Entonces, es como lo típico, es como el enfoque en recursos, es como, oye, no voy a terminar el trabajo, contrata un servicio, métele más gente, no sé, busca una manera, pero hay que cumplir con la fecha. En vez de negociar con el cliente, porque a veces uno lo puede llamar y decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema, tuvimos un imprevisto, está la posibilidad de que podamos modificar la fecha, o sea, aplazar un poco, darnos un día más, y así no nos vamos a estresar, pero no, tenemos un enfoque en ejecución y cumplimiento y optimización de los recursos. Y la palabra mágica o la frase mágica que siempre escucho, porque el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Entonces, para un sistema está bien, o sea, ese también es una de las consideraciones que tenemos que tener. Aquí estamos. ¿Cuál crees que es la raíz del problema de salud mental de la población, Marco? Yo creo que tiene múltiples variables, múltiples variables. Y yo creo que básicamente es porque desde pequeñito a nosotros no nos enseñan a gestionar, o sea, yo lo que veo en Chile es que a nosotros no nos enseñan a gestionar la emoción. O sea, es como en ninguna parte se habla de gestión emocional, entonces nos enseñan a reprimir, básicamente. Es como, te pasa algo malo, es como quédese calladito nomás. Por lo menos en nuestra generación. O sea, porque a mí, yo me acuerdo que también tiene muchos temas relacionados con lo que se habla del, por ejemplo, los hombres nos dicen que llorar es malo. O sea, que los hombres no lloran, que tienen que ser fuertes, que tienen que afrontar la adversidad. Y una de las formas de eliminar cortisol es a través de las lágrimas. De hecho, hay un estudio que se encarga de ver cuál es la química de una lágrima. Y las personas cuando están estresadas, al llorar, bajan los niveles de estrés. O sea, de hecho es un mecanismo, es base de nuestro mecanismo de defensa. Y por eso, y aquí Marco, mira, eh, la tasa de suicidios en Chile y en la mayoría del mundo es de 4-1 en consideración con los hombres. O sea, por cada 5 personas, porque en Chile más o menos se suicidan 5 personas al día. O sea, una estadística bien lamentable. Son como 1.800, 1.900 personas al año que se suicidan. Y todos los días, o sea, de hecho en este minuto puede haber alguien que está tomando la fatal decisión. Se suicidan 5 personas y de esas 5 personas 4 son hombres y una mujer. Y esto lo he conversado también con mis amigos psicólogos y ellos me dicen que las mujeres están más dispuestas a pedir ayuda porque no está eso de reprimir tanto la emoción. O sea, el hombre se queda piola, se queda callado. O sea, como que no puedo demostrar emociones porque eso es un signo de debilidad. Entonces eso es lo que favorece también a que esta tasa de suicidio, hay un estudio que indica eso, o sea que cómo los factores que son más culturales afectan en la toma de decisiones respecto a esa problemática. Y por lo mismo también hay menos hombres que piden apoyo profesional, o sea, hay menos hombres yendo al psicólogo que mujeres. O sea, cuando hablamos de esa tasa de entre 30 y 40% que ha aumentado el requerimiento, la demanda de psicólogos, hay más mujeres que van al psicólogo que hombres, porque de verdad, y cuando yo estaba en la industria, una vez yo le dije a mi jefe que yo ya no daba más, que estaba reventado, estaba así como saturado, y me dijo, pero que se te pase trabajando. Así como, esa fue la respuesta. O sea, yo le dije, estoy saturado, o sea, no le quise decir que en cualquier minuto me lanzaba del quinto piso de la caldera, y él me dijo que estaba puro leseando, ¿no? Que era débil mental. Entonces, eso es un poco también el tema, el cambio generacional que está ocurriendo. O sea, dentro de las empresas igual, o sea, nos hemos ido a los extremos, producto de esto. Entonces, yo creo que una de las causas que están relacionadas con el problema de salud mental acá en Chile es que nosotros reprimimos la emoción. O sea, no tenemos herramientas para poder gestionar la emoción. No tenemos asertividad también. O sea, hay problemas en el manejo de la asertividad. O sea, no hay comunicación. O sea, si uno tiene un problema en una familia, generalmente no se habla del problema. No nos sentamos a la mesa a conversar, de repente decir, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, me siento así, el otro día veía un video, mi polola me mostraba un video de un niñito que tenía 7 años, que tenía que ir al colegio y no podía porque le dio un ataque de pánico y empezó a convulsionar.
y ahí recién se fueron a enterar de que le hacían bullying, que los amiguitos, ni siquiera los amiguitos, los compañeros le pegaban. Entonces me dio pena, me dio profunda pena porque tengo una hija de 9 años y me dio pena porque ese niñito ya nunca va a tener una vida normal, o sea, porque ya le generaron la activación de la hipófisis, o sea, tiene hipófisis hiperactiva, que es un problema que se genera producto del estrés. O sea, de ahí para adelante va a ser terapia, tener que lidiar, activación del miedo, cuando va a tener problemas de relacionamiento. Entonces, eso es algo que nosotros hemos callado hasta ahora y deberíamos empezar a considerar. O sea, se tiene que hablar de asertividad, se tiene que hablar de gestión emocional, porque si no vamos a continuar empeorando. Y es uno de los puntos que está relacionado acá, con ahí donde dice generar capacidad, tiene que ver con el hecho de generar capacidad disponible para nosotros. Porque el paradigma de productividad tradicional dice, no, ejecuta y cumple, jefe, estoy estresado, ejecuta y cumple, jefe, me siento mal, ejecuta y cumple, te digo, ejecuta y cumple, jefe, voy a pedir licencia, ejecuta y cumple, ¡pum! Desapareció. ¿Qué le pasó? Ah, le dio estrés, qué blandito. O sea, y de hecho se genera eso, ¿ah? Ay, no, no, se estresó y se estresa con poco, y nosotros no sabemos la vida o los problemas que pueda tener otra persona. Entonces generamos juicios. Entonces, ¿cuál sería el enfoque aquí? En vez de ejecutar y cumplir, es generar capacidad disponible, relacionado con la productividad consciente. Generar capacidad disponible significa mejorar nuestra estrategia de organización, aprender a gestionar el estrés, mejorar nuestra alimentación, hacer deporte, revisar cuáles son las verdaderas cosas que valen la pena en nuestra vida, que es el punto 1, ¿dónde agregamos valor? Aquí les hago una pregunta, miren, si quieren la pueden anotar. Cuando nosotros priorizamos tareas, hacemos la siguiente pregunta, que lo vamos a ver después porque está relacionado a la productividad en 2D y en 3D. Cuando priorizamos nos hacemos la siguiente pregunta, miren, vamos a verlo aquí, a ver si avanza. Sí, aquí está, miren. Esto se llama productividad en 2 dimensiones, priorizar. Esto es lo antiguo, esto es lo que veíamos nosotros en la famosa matriz de la administración del tiempo, ¿cierto? Cuando vemos lo urgente versus lo importante. Esa matriz yo la declaro obsoleta. O sea, aquí en este taller yo declaro que esa matriz está obsoleta, así que si alguien le vuelve a hablar de urgente importante, díganle que está obsoleta. ¿Sabe por qué? Porque ahora estamos en una nueva mirada de la productividad. Entonces, la idea es actualizar ese concepto. No es que esté malo, ¿ah? A todo esto, está obsoleto, ¿no? O sea, es como no nos va a servir para poder lidiar o gestionar nuestras actividades de ahora en adelante, porque el mundo está muy rápido. O sea, de hecho se habla del mundo del VUCA, ¿cierto? Que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo en español, el VICA. Entonces, la matriz de la administración del tiempo es de los años 40. La inventó un expresidente de Estados Unidos que también fue general en la Segunda Guerra Mundial. Dwight Eisenhower crea la matriz de la administración del tiempo, entonces estamos usando un método o un modelo de los años 40 en el año 2022. O sea, es un método de casi 80 años. Entonces, yo considero que está obsoleto. O sea, porque la vida en el año 2022 es mucho más vertiginosa y la cantidad de estímulos que tenemos también. Cada generación tiene sus problemáticas asociadas, entonces deberíamos crear nuevas herramientas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos cuando queremos priorizar? Es, ¿qué es lo más urgente o importante que tengo que hacer hoy? Eso es lo que discernimos. Y ante esa pregunta uno dice, wow, hay un montón de cosas urgentes e importantes hoy en día. Muchas cosas urgentes e importantes. Entonces, esto es importante, si revisión completa. Y ahí es donde quedamos generalmente con estas agendas, así cuando hago un checklist y tengo 20 actividades que cumplir en el día y caigo en algo que se llama la falacia de la planificación, porque nos decimos, sí, yo voy a poder y me levanto a las 5 de la mañana y le voy a ganar al día. Y voy a hacer todo lo posible y termino, no sé, a las 5 de la tarde y de repente estoy escribiendo un correo y estoy en una reunión. O sea, estoy con un computador escribiendo correo, en el otro conectado a una reunión, o puedo estar en la misma reunión con el computador mandando correo y poniendo atención a un tercio de lo que debería poner. Entonces, ese es el paradigma antiguo. Tratar de ganarle al día y el día nos termina ganando a nosotros.
o mandando correo a las 9, a las 10 de la noche, como se dio en pandemia, se dio un aumento en los envíos de correo, los servidores españoles hicieron una medición. Entonces, entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana se lanzaban todos los correos. Y era ¿por qué? Porque la gente estaba todo el día en reuniones. Aquí tengo, ¿cuál sería aquí está. Si tuviera la oportunidad de ir cambiando este problema a nivel global, ¿cuál sería la primera medida o acción que desarrollaría respecto al tema de la salud mental? Lo más sencillo, pero lo más sencillo es aprender a respirar. Y de hecho, bueno, nosotros tenemos algo que se llama la guía de respiración para el autocuidado. ¿Por qué? Porque generalmente nos dicen hay que aprender a meditar para poder gestionar la emoción. O sea, es uno de los primeros factores. Pero la meditación considera la respiración. Entonces, si nosotros aprendemos a respirar, de hecho, cuando terminemos ahora, porque esto lo tenía para la sesión del estrés, de la próxima, del 28, pero les voy a mostrar la guía de respiración para el autocuidado, donde hay un montón de ejercicios que nos permiten controlar nuestro sistema, porque ¿qué es lo que hace el estrés? Activa, ¿cierto?, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, entonces aumenta el ritmo cardíaco. Y nosotros nos estresamos y empezamos a agitarnos. ¿Y por qué se da el ataque de pánico? Porque aumenta el ritmo cardíaco y el cerebro dice, nos vamos a morir. y generamos un ciclo, un loop, donde lanzamos más cortisol y al final se genera un cortocircuito y sufrimos algo que se llama secuestro emocional. Y nos paralizamos. Y ahí es donde empiezan, yo he visto personas gritando, ¿cierto? Convulsionando producto de esto. Entonces, ¿cuál es la forma de recuperar el control? A través de la respiración. Entonces, si nosotros hiciéramos pequeños ejercicios de respiración, yo creo que eso sería lo más básico que podríamos hacer para controlar el gran problema que existe relacionado al estrés y la gestión emocional y la salud mental. Y eso también aporta. ¿Sí? Humberto, disculpa que te interrumpa, Adelante, lo que pasa es que ¿sí? es más fácil preguntarte directamente que estar escribiendo. Dale. No. Ya, yo soy Marco Regada. Lo que pasa es que mi pregunta va orientada a lo siguiente, porque de acuerdo a la estadística, a lo que está pasando actualmente en Chile, la salud mental es un problema súper grave y se viene diciendo hace bastante tiempo atrás, y lo que pasa es que no lo han pescado. Eso uno. Justamente, sí. Ahora, ya el problema está desembocado, o sea, ya la gente tiene el problema. Mi pregunta orientada para evitar que la persona cuando llegue a la edad adulta y esté trabajando tenga estos problemas. ¿Cuál sería la primera medida que...? Porque yo tengo una idea, ¿cachai? Pero me gustaría, ¿qué harías tú si te fuera, no sé, presidente de la República? ¿Qué harías tú a nivel global, país, para evitar que las nuevas generaciones tengan este problema? Porque una cosa es ser activo y otra cosa es ser reactivo, o sea, proactivo y otra cosa es ser reactivo. No sé si me explico, ¿cachai? ¿No? O sea, porque lo que estamos viendo nosotros ahora es que estamos siendo reactivos. Justamente. Ya el problema, entonces mi pregunta va orientada a tratar de ser proactivo. ¿Qué harías tú si tuvieras esa potestad? Sí, lo que comentaba, lo que haría sería tratar de enseñar en los colegios a respirar. O sea, porque a veces cuando uno lo dice como meditar, es como que te comentaba al principio, cuando yo hablaba de productividad consciente, pensaban que iba a aprender incienso, que íbamos a ahí conectarnos con la Pachamama y cosas por el estilo. Entonces, a veces se le baja un poco el nivel de seriedad. Entonces, lo que haría es implementar un programa de manejo de las emociones en los niños, o sea, porque ahí es donde parte todo. Porque estos sistemas que estamos viendo ahora es para reparar a adultos que están dañados ya. O sea, cuando hacemos buena gestión del tiempo, o sea, esto ya sería una herramienta que nos podría servir para más adelante, pero cuando estamos yendo a terapia, tratando nuestros traumas, cuando estamos medicándonos, es porque estamos tratando de reparar algo que ya se dañó en algún minuto. Entonces, lo que yo haría sería programas de gestión emocional asociados a aprender a respirar, ¿cierto? A controlar la emoción. Y lo otro es un programa de comunicación asertiva. O sea, ese es otro de los aspectos que tenemos que enseñarle a los niños, a ser asertivos. O sea, por ejemplo, si te están haciendo bullying, de alguna manera defenderte, pero que esa defensa no esté orientada a la violencia. O sea, plantear la asertividad tiene mucho que ver con el hecho de plantear nuestro punto de vista con coraje, con respeto a la opinión de la otra persona.
Entonces es algo, bueno, que nosotros deberíamos alcanzar en algún minuto, pero no se está haciendo. O sea, no se está fomentando eso. O sea, de hecho es como que está el problema presente, pero nos tapamos la vista y nos hacemos los tontos, así como, no, ahí está el problema, pero porque finalmente cuando a tu hijo le hacen bullying en el colegio, qué es lo que hace el colegio? El colegio no hace nada. Te dicen que van a hacer algo, que van a hablar con los papás y todo, pero ¿qué hace uno? Termina sacando al niño del colegio, lo cambia de colegio, esa es la solución. Y si le vuelven a hacer bullying en ese colegio, lo vuelves a cambiar de colegio, entonces no hay una solución de base. Entonces, por eso, como tú decías, Marco, estamos trabajando sobre las consecuencias, no estamos trabajando sobre las causas. Entonces, aquí una de las cosas más sencillas que podríamos hacer es eso. O sea, enseñar a los niños a gestionar las emociones a través de la respiración y también fomentar el desarrollo de la comunicación asertiva. Es como lo más básico que se me ocurre en este minuto. Ahora, ya después, por ejemplo, lo que también se podría hacer en las universidades, ya empezar a desarrollar programas, porque el gran problema de las empresas es que los profesionales no saben gestionar el tiempo, o sea, no desarrollan la competencia de eficacia personal. Te enseñan a gestionar el tiempo basado en qué? En esto, priorizar. Pero hay un montón de actividades. Ya, Así gracias por que, la... No sé si te entiendo. sí, Ahora, última pregunta, para no preguntar mucho, pregúntenos. si no después me van a No, retar. dale, No, que no, siempre dale. me No. retan porque pregunto mucho. Desde tu punto de vista, la comunicación asertiva es lo mismo que la ¿Mm? comunicación efectiva, porque yo hablo de comunicación efectiva. Tú me Ah, hablas de ya. comunicación asertiva. ¿Para ti sería lo mismo? No es lo mismo. Ya. ¿Y No, cuál sería la porque diferencia? la diferencia tiene que ver con el resultado de la comunicación. En cambio, la comunicación asertiva tiene que ver más con el proceso comunicativo. ¿Está ahí? Es como lo mismo que la felicidad. O sea, la comunicación efectiva busca un resultado, lograr algo, una ¿Eh? acción, ¿cierto? Desarrollar ¿Correcto? una acción. En cambio, la comunicación asertiva se relaciona más a que el proceso el proceso de comunicación entre dos personas sea sincronizado y sea en un marco de mutuo respeto. Porque yo puedo ser Ya. efectivo en la comunicación, por ejemplo, yo soy jefe, y voy y reto a todo el mundo, y digo, oye, tenés que hacer esto, y aquí, y acá, ya. Entonces, ¿la comunicación fue efectiva? Sí. ¿Se logró el resultado? Sí. O sea, ese también es un cambio de concepto y paradigma. O sea, estoy siendo efectivo en mi comunicación, porque la gente ¿Mm? entiende lo que yo les quiero decir. Pero cuando soy asertivo, me acerco, converso con la persona, entiende lo que tiene que realizar y también cumple el resultado. Entonces, al final lo que estoy haciendo es fomentando una buena relación, estoy generando un vínculo. Ya, perfecto. Sí, Ya me quedó claro. esa es la diferencia. Por eso la comunicación asertiva se utiliza bastante en procesos de negociación. Mm. Sí, y ahí Ya, es vale. donde, sí, eso. Ya, Oscar, gracias. Chau. Vale, oye, volvemos a esto de la pregunta, ¿cierto? Cuando nosotros priorizamos actividades, vemos lo que es urgente e importante, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo más urgente e importante que tengo que hacer hoy? Si ustedes tienen 20 actividades que realizar, lo más que vamos a hacer es ordenarlas, ¿cierto? De mayor a menor. Entonces, terminado el proceso, voy a tener 20 actividades. O sea, hago un checklist, me escribo en un cuaderno 20 actividades. La diferencia es que hoy en día ya no estamos en el mundo de las dos dimensiones. O sea, los años 40 hasta los años 70, 80 podríamos haber hablado que estábamos en el 2D. Pero pasado el 2010 o el año 2000 ya entramos al mundo 3D, que nos habla de la productividad consciente y donde ya hay una tercera arista que tenemos que considerar, un tercer eje que tiene que ver con el nivel de significado que le damos a la tarea. Y ahí es donde hablamos de agregar valor. Y de verdad, oye, para mí esto fue un boom, porque en la empresa, en Maciza, cuando yo trabajaba, se hablaba de que hay que agregar valor, y yo no sabía realmente qué era lo que era agregar valor, pues de hecho le preguntaba a mi jefe, pero jefe, ¿qué significa agregar valor? Y no me sabía responder. Entonces, hoy en día, yo les puedo decir qué es lo que agregar valor. Podemos analizar actividades a nivel industrial y vemos claramente qué es lo que agrega valor. Y eso tiene que ver con el nivel de significado. O sea, de hecho, cuando tú revisas temas Lean, siempre te dicen, oye, ¿qué es lo que es agregar valor? Y dice todo por lo cual esté dispuesto a pagar el cliente. Ah, ya. Eso es agregar valor. Ya, o sea, eso quiere decir que el cliente le da un nivel de significado a esa actividad o a ese atributo. Sí, ahí está. Ahí está la tercera arista. O sea, cuando yo quiero agregar valor, tengo que considerar el nivel de significado. Entonces, cuando analizamos las tareas que tenemos que realizar día a día,
colocamos esa arista y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer hoy o qué es lo que tengo que hacer hoy para tener un mejor mañana? Ya no es qué es lo más importante o lo más urgente que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para tener un mejor mañana? O sea, si tengo 20 actividades, y este ejercicio yo lo he hecho, tengo 20 actividades que hacer y empiezo, esta la puedo delegar, ¿sí? Ya no la tengo que hacer yo. Entonces, esta actividad la puedo delegar, por lo tanto, la saco de mi planificación. Oye, esta actividad está de más, no, la podría eliminar y no pasa nada, pero la tengo aquí. ¿Por qué la tengo aquí? No, porque el proceso está mal diseñado. Ya, entonces la vamos a eliminar. Y por último, ¿esta actividad la tengo que hacer esta semana? La verdad es que no, puedo hablar con mi cliente y le digo, oye, juntémonos la otra semana, o te puedo enviar el informe 3 días después, porque estoy un poquito apurado de tiempo. ¿Y es posible negociar con esa persona? Sí. Sí, porque hemos generado un vínculo en el tiempo. Ya, entonces le voy a avisar y esta actividad no la tendría que hacer. Entonces, a veces de 20 actividades que tengo que hacer en un día, me quedo con 5 actividades. O sea, de hecho, lo ideal son 3. 3 actividades que agreguen valor. 3 actividades que te paguen el día. Y dentro de esas, o sea, la idea es que las actividades que agregan valor se hagan sí o sí. O sea, uno puede estar acostado y dice, se me olvidó hacer esta actividad, me levanto y la termino. ¿Ya? Esas son las actividades que uno agrega valor. Y una vez que tú tengas las actividades que agregan valor listas, puedes colocar otras actividades. O sea, serían las que van después en la lista, pero idealmente no. ¿Por qué? Porque la vida es variabilidad, la vida es incertidumbre. Estamos sujetos al caos. Entonces, el cerebro es sumamente optimista respecto a los plazos. Y a veces decimos, no, si yo voy a alcanzar a hacer un montón de cosas hoy. Y de esas 20 cosas hice 2. ¿Por qué? Porque me llamó por teléfono mi mamá, que tuve que ir para acá, que salió un imprevisto, que fui a entregar, no sé, algo a un lugar y al final me atendieron 1 hora y media después. Entonces, hay que vivir en esa condición, que es la condición de incertidumbre. Y si lo hacemos de esa manera, vamos a vivir más tranquilos y vamos a disfrutar de más bienestar. Entonces, conceptos que hemos ido viendo hoy tienen que ver con esto. O sea, lo más importante para mí es generar capacidad disponible y agregar valor. Y ya después podemos ir a lo otro, que sería el desarrollo de estrategia. Y bueno, y si nosotros trabajamos en base a eso, bueno, priorizamos, agregamos valor, ejecutamos, cumplimos, generamos capacidad disponible, no, tenemos enfoque de eficiencia y desarrollamos estrategias, vamos a entender que el tiempo es oro para los sistemas, para una empresa el tiempo es oro, pero para las personas el tiempo es vida. Y es ahí donde tratamos de alcanzar este equilibrio. O sea, es como empezamos recién a vivir en el principio de apalancamiento productivo. O sea, empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para generar una unidad de resultado en tiempo. Idealmente, una unidad de trabajo para una unidad de resultado. Cuando generamos el apalancamiento productivo y empezamos a desarrollar estrategias, nos vamos a dar cuenta que una unidad de esfuerzo genera no sé, 5 unidades de resultado o 2 unidades de resultado. Solamente deteniéndonos a analizar qué es lo que podríamos mejorar. Bueno, un ejemplo, cuando yo estaba en la industria, empezamos a hacer un análisis de los tiempos que nos demorábamos en reparar las fallas y descubrimos que teníamos un problema de traslado importante, así, o sea, traslado de herramientas desde el taller mecánico al punto de reparación, se genera una pérdida de tiempo grotesca. Resolvimos eso, pum, inmediatamente mejoramos al doble la productividad, o sea, se redujo el tiempo de medio de reparación a la mitad. ¿Por qué? Porque habían 20 minutos que estaban metidos de traslado que nosotros no habíamos sido conscientes. Porque no le habíamos dado el sentido de urgencia al personal operativo de que tenía que resolver eso. Y a nivel personal también, o sea, si nosotros empezamos a ver en qué estamos perdiendo el tiempo, o en realidad no perdiendo, usando el tiempo, también podemos obtener ganancias significativas. Miren, esto es la base, esto lo muestro más que nada porque es la base, son los niveles neurológicos de la programación neurolingüística. Entonces, cuando hacemos un análisis, un diagnóstico de productividad, partimos viendo estos puntos igual. ¿Dónde nos vamos a enfocar? Lo que está ocurriendo en el entorno, cuáles son los comportamientos relacionados a la productividad, cuáles son las capacidades y habilidades que tiene la persona respecto a esto, cuáles son las creencias y los valores asociados a la productividad tradicional o productividad consciente, cuál es la identidad que tengo desde el punto de vista de la productividad y cuál sería mi propósito que está asociado a las cosas que hago, a las metas, a los objetivos que me planteo,
y si tengo definido un plan para alcanzar el éxito o un plan de vida. O sea, eso es más o menos lo que se logra a través de este modelo. Y lo que pueden ver acá, lo que podemos ver es lo que está al lado derecho, donde sale cambios terapéuticos, cambios generativos y cambios evolutivos. O sea, esto es como, generalmente, bueno, la mayoría de los procesos de coaching, de asesoría, consultoría, trabajan a nivel de entorno y comportamiento. O sea, cuando hacemos un taller de gestión del tiempo, los que existen por montón, estamos trabajando a nivel terapéutico, entonces estamos haciendo pequeños cambios que nos van a resolver el problema, pero de forma superficial. O sea, no vamos a profundizar ahí. O sea, es como decir, oye, mi empresa es poco productiva y yo quiero ser más productivo. Ya, entonces cámbiate de empresa. Y hay personas que se cambian de empresa y nuevamente pasa lo mismo, así como, entonces el problema no es la empresa, o sea, porque es un tema cultural, o sea, todas las empresas tienen más o menos el mismo enfoque de productividad. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nosotros, y nos empezamos a orientar más al comportamiento, y empiezo a subir a mis capacidades y habilidades. Cuando modifico mis capacidades y habilidades y también cambio mis creencias y valores, que es lo que acabamos de revisar, o sea, cambiar los paradigmas respecto a la productividad, o sea, entender de que el tiempo es oro para los sistemas, y el tiempo es vida para las personas, ya empezamos a generar esto, bueno, entrar al mundo de los cambios generativos. Es como amplío las posibilidades de acción, que yo creo que lo han escuchado en temas de coaching. Voy a generar nuevas posibilidades, porque ya mi mirada es distinta. ¿Cómo tengo que diagnosticar un sistema? Lo tengo que diagnosticar con los atributos. ¿Qué es lo que es un sistema? Clarificar, medir, rendir, ¿cierto? ¿Y cómo adapto la productividad a una persona? Bueno, ahí tendría que ser organizar, ¿cierto? Enfocar y motivar. Ya, entonces tengo dos miradas distintas ahora. Entonces empiezo a generar posibilidades nuevas de mejorar, de optar a mejores resultados. Y cuando ya trabajamos a niveles superiores, ya entramos a los cambios evolutivos. Ahí tenemos transformaciones completas. Esto es un poco más largo en el tiempo, o sea, es un periodo más prolongado, pero ya cambian las personas y dicen, ¿saben qué? No, como en mi caso, por ejemplo, es un ejemplo demasiado autorreferente, pero cuando yo estaba en la industria, llega un punto en que me cuestioné, porque yo dije, oye, ¿sigo haciendo mantenimiento? O sea, ¿sigo trabajando en lo mismo o me cambio de pega? Porque ahora tengo una mirada completamente distinta de la productividad, y ahí es donde empecé a trabajar a nivel de identidad. O sea, yo ya no era un ingeniero, ¿cierto?, que le gustaría trabajar como divulgador de productividad, sino que me convertí en un divulgador de productividad que fue ingeniero o que es ingeniero. Entonces cambia mi identidad, cambio el guión personal. Y eso también cambia el propósito, porque antes yo era productivo para poder rendir mejor en el trabajo. Y hoy en día soy más productivo para poder acompañar a más personas y enseñarles este modelo. Entonces, ese es más o menos el camino, o sea, que está asociado a los niveles neurológicos de la programación neurolingüística. Y es el que nosotros deberíamos llevar para poder mejorar nuestra productividad. Y aquí se pueden analizar muchas cosas más, o sea, de hecho hay muchas dimensiones que tenemos que revisar, porque les recuerdo, la productividad no es una herramienta, no es un tip, no es una app, no, la productividad es un estilo de vida. Entonces tenemos que diseñar algo como un sistema de gestión personal. Y ese sistema de gestión personal es único, para cada persona es único, porque todas las personas son distintas. Entonces yo les puedo proponer el modelo Optimization, pero el Optimization es la base para poder diseñar este modelo que ustedes van a seguir y van a seguir adaptando después con el tiempo. O sea, es un modelo flexible. ¿Por qué? Porque la vida no es fija, la vida no es constante. O sea, como dice, lo único constante, el cambio y la impermanencia, la transitoriedad, bueno, que son conceptos budistas, también están presentes en esta nueva mirada de la productividad consciente. Vamos a hacer un ejercicio para terminar. Va a estar interesante. Oye, esto es algo que siempre partimos realizando los diagnósticos de productividad, que es como una encuesta de uso de tiempo, que se realiza a nivel gubernamental también, pero lo vamos a hacer a nivel personal. Miren, yo les voy a presentar algunas situaciones y ustedes si es que tienen cuaderno y lápiz ahí, traten de ir anotando. Este material se lo vamos a enviar después. Entonces, vayan anotando, y la primera pregunta es: ¿cuánto tiempo dedican ustedes a lo laboral, a lo personal y a la renovación? O sea, son los tres factores básicos de la productividad consciente. ¿Cómo distribuyen su tiempo? Laboral,
personal y renovación. Nosotros hicimos un levantamiento y tenemos unos promedios ahí, más o menos en base a las actividades que realizan las personas. Ese levantamiento fue antes de la pandemia, después de la pandemia, hicimos los promedios, bueno, y también tenemos los específicos, pero les voy a mostrar el promedio total. Ya, ¿cuánto tiempo dedican en lo laboral, personal y renovación? Miren, estos son los datos que tenemos nosotros. O sea, por lo general, las personas dedican 11 horas a lo laboral. Y eso considera las 9,5 horas de trabajo para los que tienen horario fijo, más los traslados. 11 horas. Algunas personas más, pero esto es promedio, por si acaso. Ahora miren, esas 11 horas se distribuyen entre reuniones, entre tareas administrativas, entre coordinaciones, instrucciones, entre trabajo efectivo, que es muy bajo, alimentación y traslado de movimiento. Oye, el trabajo efectivo es apenas un 30% de las 11 horas, o sea, y por eso pasaba cuando les comentaba lo de los servidores españoles, que vieron que mucha gente enviaba correos entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, es porque todo el día estaban en reuniones, entonces no trabajaban. Entonces salían del trabajo a las 5:30, de hecho tengo un amigo en España con el que estamos escribiendo un libro, y él me decía que estaba todo el día metido en reuniones para la pandemia, y desesperado porque entraba a una reunión y le pedían algo, entraba a otra reunión y le pedían otra cosa, entonces salía a las 5:30, 6 de la tarde de las reuniones y recién se ponía a trabajar. Entonces cuando terminaba ese trabajo empezaba a enviar correos a las 11 de la noche, de lo que había tenido que hacer en ese periodo intermedio donde aprovechaba de comer, de compartir con la familia, estando ahí mismo. Humberto, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Estos porcentajes 45, 20 y 33 que me dio a mí, ¿eso de dónde lo sacaron eso, perdón? ¿Dónde? Del levantamiento que hemos hecho con nuestros clientes. Ah, con los clientes de ustedes. Sí, sí. Ah, ya. Ahora, Sí. ¿cuál sería el óptimo? El óptimo... O lo que recomendarían ustedes a la persona, más que a la Sí, organización. sí, no, el óptimo estaría más asociado a esto, mira. Nosotros tenemos acá cómo desglosar las actividades, o sea, el óptimo lo hemos visto acá en detalle, y ahí está el óptimo. Ese sería el óptimo. Ahora, el tiempo de trabajo son 8 horas, bueno, el que considera mucha actividad, o sea, de hecho cuando empezamos a hacer el análisis de uso de tiempo, hay muchas aristas porque todas las actividades son diferentes, entonces lo que quisimos fue hacer un estándar entre tiempo de dormir, o sea, porque lo recomendado por los expertos es que uno tiene que dormir 7 horas, si duermes menos va a generar deuda de sueño, ¿cierto? Y los neurólogos no lo recomiendan porque hay un deterioro a nivel cognitivo, puede generar problemas de Alzheimer o de Parkinson a futuro. Tiempo de preparación. Ah, oye, esto es interesante, ¿ah? Muchas personas no consideran el tiempo de preparación. Y el tiempo de preparación es cuando tú despiertas en la mañana, tú no te levantas, no saltas de la cama inmediatamente. O sea, uno despierta, o sea, apaga el despertador, se queda sentado un rato. Hay personas que se quedan más tiempo, menos tiempo sentados, tienen que lavarse los dientes, se lavan los dientes o se lavan la cara, tienen que moverse a la cocina. Bueno, todos esos tiempos no están considerados dentro de lo que es la falacia de la planificación. Hay otros tiempos que no se consideran, que son los traslados. El tiempo de alimentación lo dejamos en 1,5 horas, porque tampoco es, no sé, pues en las empresas, en la colación son 30 minutos, pero es como comer súper rápido. ¿Por qué? Porque sales del trabajo o sales del lugar de trabajo y te tienes que trasladar. Entonces no está considerado el tiempo de traslado. A veces, no sé, te demoras 10 minutos en llegar al casino. Entonces no vas a consumir solamente 30 minutos en el almuerzo. Vida social. Esto es como lo recomendado a todo esto, ¿eh? O sea, como para que ustedes lo dejen anotado ahí. También pueden hacer el trabajo de anotar cuánto es lo que le están dedicando hoy en día. Porque muchas personas me dicen, mira, 0% en sueños y metas. ¿Ya? Ahí lo dejamos en 0. Idealmente uno tiene que buscar tiempo para trabajar en sueños y metas. Por lo menos a la semana, dedicarle 1 hora o 2 horas a trabajar en mi plan para el éxito. Ejercicio físico, media hora al día. La OMS recomienda 30 minutos 3 veces a la semana. Mínimo.
trabajo 8 horas, ocio 2 horas. Bueno, pusimos, al ocio le podemos quitar mucho tiempo, ¿ah? Para sueños y metas, más ejercicio. El ocio es cuando estoy ahí sin hacer nada, pegado al teléfono, scrolleando. ¿Cómo le fue? O sea, porque hay muchas actividades, o sea, lo importante es tener en consideración, esta es como la primera etapa de una revisión, o sea, respecto al uso del tiempo. O sea, y aquí después vendría la etapa de desglosar en cuáles son las actividades que agregan valor, las que no agregan valor, cuáles están más asociadas a desarrollo del sistema de productividad. Humberto, ¿Sí? ¿en qué ítem, perdón, Christopher, ¿en qué ítem debería ir? En general, muchas personas, hombres y mujeres, tenemos labores como de cuidados, de casa, de o labores no remuneradas, por decirlo así, como lo que nos dedicamos a nuestros hijos, o inclusive hay gente que vive sola, que tiene que cocinarse, planchar. ¿En qué ítem iría eso? Porque eso también es un factor re importante, sobre todo para la realidad de Chile en la distribución de los tiempos. Sí, ahí, mira, ese ítem no está aquí, se llama régimen interno. ¿Y sabes por qué no está? Porque ahí es donde empieza el gran problema. Porque uno dice, este es el óptimo, pero el régimen interno y la vida familiar está en vida social, entonces puede ser vida social con los amigos. Y lo que hace la mayoría de nuestras clientas a las que asesoramos es le quitan a dormir 2 horas. Duermen 2 horas menos, o sea, duermen 5 horas para poder levantarse temprano para preparar a los niños para ir al colegio y después atenderlos cuando están en la tarde. Bueno, y ahí entramos en un tema ahí bien delicado porque cuando hemos hecho este ejercicio, sí, cuando hemos hecho este ejercicio, bueno, los hombres no consideran esos tiempos. Y ahí entramos en problemas, porque nos ha tocado de repente asesorar a parejas. Y es así como empezamos a ver de que con pequeños cambios, o sea, el hombre puede aportar un tremendo beneficio para la familia. Entonces ahí también se manifiesta el efecto de la productividad ahí desde el punto de vista conceptual. O sea, a veces tenemos una mirada muy individualista de la productividad. O sea, es como que nos miramos la familia como que fuera nuestra empresa, entre comillas. O sea, es como que son mis metas laborales. Entonces, adelante, Vanessa. Hola, buenos días, Humberto. Hola, ¿Cómo Vanessa. está? ¿Bien? Qué bueno. Mire, sabí que yo aquí estaba mirando la tabla y la verdad es que, claro, en todas las aristas que están seleccionadas ya suman las 24 horas del día. Ya, pero ahí estamos dejando cosas súper importantes como los sueños y metas, el aprendizaje, que son cosas fundamentales. Entonces yo, bueno, y fuera de los hijos también, que como dice Inés, yo tengo una hija y ahora ya estoy embarazada, van a ser 2. Entonces tengo que aprender a complementar todo eso y no caer en el estrés y en todo el tema de la desesperación que uno siente al que las horas del día en el fondo no alcanzan para realizar todas las actividades que son fundamentales para uno encontrarse bien consigo misma, la salud mental y todo el tema. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer para hacer todo lo que tenemos que hacer en 24 horas, digamos? Sí, bueno, ahí justamente, o sea, el propósito de este ejercicio siempre es hacernos o generarnos el cuestionamiento. O sea, uno dice, tengo disponible 24 horas, o sea, tengo una condición de borde aquí. O sea, yo no puedo agregarle más horas al día. Entonces tengo que empezar a quitar de algo para poder lograr otra cosa. O sea, en este caso, uno dice, ya, ¿cuáles son los tiempos que tienen más disponibilidad? Pues entonces en el trabajo, o sea, hay muchas personas que le roban tiempo al trabajo para dedicarle a algunas labores de la casa, o sea, que son cotidianas o son domésticas, por ejemplo, pagar las cuentas, coordinar algo para la casa, a veces se pide permiso, pero cuando no está la opción, imagínense una persona que cumple turnos, por ejemplo, que trabaja 12 horas al día. Bueno, si está en un sistema de turno es fácil, ¿cierto? Entre comillas, pero
porque va a tener días libres y esos días libres va a tener que dedicarlos a las actividades, pero si no se organiza bien, al final, generalmente las personas que tienen 2 turnos seguidos, al día siguiente descansan nomás, no tienen un plan, no tienen un programa. Y las personas que trabajan en horario normal, o sea, de las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, ahí es donde empieza el cuestionamiento, porque uno se siente como atrapado. O sea, al final les vives para trabajar. Y más encima te tienen que trasladar, o sea, si consideramos 1 hora de traslado al trabajo, o sea, tendrías que salir a las 7:30 para llegar a las 8:30. Y sales a las 5:30, por lo tanto estás llegando a las 18:30. Entonces ahí tienes un espacio para poder realizar ciertas labores que son de régimen interno. Entonces aquí es donde uno podría pensar en tercerizar, ¿cierto? Si es que en el outsourcing doméstico, contratar a alguien para que te ayude con los niños, contratar a alguien para que te ayude con las labores de limpieza. Hay personas que tienen que cocinar, entonces está el uso de la tecnología quizás. Bueno, ahí es donde uno empieza a diseñar la estrategia. Pero básicamente este ejercicio está aquí para darnos cuenta de que realmente hay una crisis de uso de tiempo, hay una crisis de tiempo y tenemos que ver la forma de contrarrestarla. Ahí es donde empiezan los problemas de estrés, porque al final pasamos inmersos, es como vivir vertiginosamente, no tenemos tiempo ni siquiera de pensar y llegamos a dormir, dormimos preocupados por todo lo que tenemos que hacer al día siguiente y partimos la carrera de nuevo. Entonces pasamos de un estado de mucha actividad en la semana a un estado de 0 actividad en el fin de semana. O sea, la gente está terminando tan reventada que lo único que hacen es dormir, ¿no? O sea, no hay actividades de valor el sábado y el domingo. Por lo general, las labores domésticas se finalizan o se complementan el fin de semana. Christopher. Hola, Humberto. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Oye, primero que todo, agradecer la instancia, de verdad ha sido espectacular. Yo aproveché, estaba haciendo un poquito de deporte y ahí te seguí todo el rato. Ah, muy bien. Un poco para aportar a la idea. Oye, y más que una pregunta, es como una reflexión. Me tocó mucho un tema que tú dijiste, que tiene que ver con cuando hablaste de que habías perdido tu capacidad en tus papilas gustativas, porque, ¿cierto? Porque día a día lo único que hacías era alimentarte nomás y no estabas disfrutando de tu comida, ¿cierto? Entre más rápido comías, más rápido llegabas a la oficina para seguir trabajando, ¿ya? Justamente. Y es un poco lo que, como reflexión, me tocó mucho porque un poco como lo que yo converso con mi esposa en la casa y es lo que hago yo en la pega. Trato de comer lo más rápido posible para llegar rápido a la oficina, porque yo siento que ese rato que tengo ahí en el almuerzo lo estoy perdiendo, ¿ya? Pero claro, pero ahora lo conversado acá en la exposición, creo que es todo lo contrario. Estoy perdiendo, en vez de perder tiempo de pega, estoy perdiendo mi satisfacción, mi tranquilidad, ¿cierto? Y un poco... Sí. Un poco era esa reflexión y también un poco tu historia que también me tocó harto lo de tu hermano. Entonces creo que uno tiene que ser capaz de sentir estos avisos que el cuerpo a uno le empieza a entregar y ser capaz de parar, porque muchas veces uno no para por la pega, por tu estatus, porque la pega es la que te da tu sustento. Sabemos que la pega es la que te da el sustento, pero ¿bajo qué precio? Creo que es bueno. Es muy bueno parar. Y de verdad, nuevamente, gracias y buenísima la presentación. Muchas gracias, Christopher. Oye, ahí en el tema del almuerzo, o sea, generalmente uno elimina, bueno, uno le quita tiempo al almuerzo o bien elimina el almuerzo. O sea, esas son las decisiones que vamos tomando para poder ser más productivos y finalmente lo que estamos haciendo es dañarnos a nosotros. Entonces, tenemos que en cierta medida empezar a tomar ya decisiones más drásticas, pero esto no tiene que ver con quizás quitarle tiempo a otras cosas, sino que empezar a generar un programa que esté relacionado a la productividad consciente. O sea, tenemos que ver cuáles son las cosas más significativas de nuestro día, tenemos que aprender a organizarnos, porque generalmente lo que hacemos es administrar por crisis. Entonces, en una primera instancia, cuando partimos haciendo asesoría, hacemos un análisis de todos los cabos sueltos. A todo esto, miren,
esto es interesante, cabos sueltos es entropía, o sea, cabos sueltos es caos. Entonces, partimos haciendo un listado de todos los cabos sueltos que tenemos en nuestra vida, ya sean pequeños o grandes. Hay cositas que nosotros de repente dejamos, así como, oye, tengo que llamar por teléfono, ya, llamo después, hasta que se convirtió en una crisis. Entonces, todas estas pequeñas situaciones, acciones, compromisos que vamos generando, nos generan un nivel de caos tremendo en nuestra vida. Y un tema asociado a los cabos sueltos, no estamos acostumbrados a anotar cosas. O sea, es como que de repente tenemos una conversación y asumimos un compromiso, pero ese compromiso no lo anotamos, no lo dejamos plasmado en una agenda. Entonces, hay hábitos que tenemos que ir modificando y están relacionados al registro de actividades. Puede ser un registro digital, puede ser un registro en un cuaderno, pero lo ideal es siempre tener una visión de lo que nosotros tenemos que hacer o que tenemos que ir cumpliendo. Y en la medida que nos hacemos más productivos, como les decía, puedo delegar, puedo posponer o puedo eliminar. Entonces, son cosas que vamos adquiriendo a nuestras herramientas para que generemos capacidad disponible necesaria y después, bueno, uno se da cuenta que le alcanza el tiempo para todo. O sea, ese es uno de los resultados de vivir bajo la mirada de la productividad consciente, porque empiezas a generar más resultados, sobre todo en el trabajo. Porque cuando trabajamos con menos estrés, rendimos mucho mejor. Se rinde mucho mejor. Y hay un principio de la productividad que nos dice que en la medida que nosotros avanzamos en el transcurso del día, la productividad se va haciendo más baja, hasta incluso negativa. Y es verdad, porque hay algunos clientes que dicen, no, pero ¿cómo es eso? Sí, porque cuando uno está reventado ya, y está llegando a las 7, a las 8 de la noche, ahí trabajando, a veces te equivocas y mandas un correo, o haces mal un reporte, o haces mal un informe, te equivocaste en un dato, y hay personas que cometen errores y después tienen que estar gastando más energía para poder contrarrestar el error. Entonces, por eso ahí es donde entra el enfoque en pérdidas, que tiene que ver con algo que yo le llamo los muras de tiempo o las actividades que generan desequilibrio. Entonces, también hay que hacer una revisión de esas actividades, por ejemplo, el correo electrónico, las reuniones, los llamados telefónicos, las interrupciones, los traslados, los movimientos. Bueno, son cosas que van a generar desequilibrio y que nos van a quitar parte del tiempo que está ahí y que debería estar destinado a agregar valor a nuestras vidas. Así que ese era el propósito de este ejercicio, generar reflexión. O sea, ¿en qué estoy usando mi tiempo? O sea, se dan cuenta, hay muchas cosas que de repente nos gustaría hacer, trabajar, por ejemplo, aprender cosas nuevas, pero bajo este modelo estaría eliminado, trabajar en mis sueños y en mis metas también. Entonces, ¿de dónde podría obtener los minutos necesarios? Ahora se puede planificar. Bueno, eso es algo que vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en estas sesiones de productividad. Así que con eso terminamos. Quedamos con más preguntas que respuestas, que es más o menos la tónica de estos talleres de productividad consciente, pero como les digo, es cosa de organizarse. La próxima semana vamos a hablar full, o sea, el 28 vamos a hablar full de estrés y productividad, o sea, vamos a identificar cómo funciona el mecanismo de defensa, qué es lo que podría generar el estrés, y vamos a conocer también la estrategia HAMDO, que nos ayuda a tener una vida más armoniosa, ¿cierto? Y nos ayuda también a generar capacidad disponible para afrontar todas las actividades que se vienen encima en la semana. Así que estamos